Hoy, dos de las economías más poderosas del planeta hicieron algo que no hacían juntas desde 2011. Japón y Estados Unidos intervinieron coordinadamente para sostener el yen. Datos del Banco de Japón apuntan a una operación de hasta 58.970 millones de dólares. Cuando los gobiernos entran al mercado para rescatar una moneda, el temblor ya salió de las trincheras y llegó a tu bolsillo. Familia reflexionista, escucha bien la fecha. Hoy, Reuters informó que la operación seguía en curso y que el anuncio oficial llegaría el lunes. El yen había caído a niveles no vistos frente al dólar desde 1986, 40 años borrados por una sola caída. Esa es la puerta de entrada al episodio de hoy. No estamos hablando de una fluctuación menor. Washington avisó a varios bancos que estuvieran preparados para nuevas acciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había dicho que el yen parecía muy infravalorado. En una fotografía de Reuters apareció incluso una nota de trabajo que mencionaba comprar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en yenes. ¿Por qué intervenir ahora? Porque una moneda que se desploma encarece las importaciones, alimenta la inflación y puede forzar ventas de bonos. Japón posee una enorme cartera de deuda estadounidense. Si necesitara venderla en masa para defender el yen, los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían saltar. El problema de Tokio podría convertirse en problema de Washington. Para evitar ese golpe, el Ministerio de Finanzas japonés recordó que puede usar la facilidad de recompra de la Reserva Federal. Ese mecanismo, creado en 2020 durante la crisis sanitaria, permite obtener dólares sin liquidar directamente bonos del Tesoro. Una herramienta nacida en una emergencia reaparece en otra. El poder conserva cada llave que una crisis le entrega. Aquí empieza el hilo que vamos a seguir. La guerra altera el petróleo altera la inflación sacude las tasas golpean las monedas y cuando las monedas tiemblan, los bancos centrales entran con herramientas extraordinarias. No hace falta inventar una reunión secreta, basta mirar la secuencia pública. George Orwell, en 1984, entendió que el poder moderno no depende únicamente de la fuerza, depende de administrar la percepción y de convencer al ciudadano de que cada medida excepcional es la única salida razonable. Hoy la palabra no es obediencia, la palabra es estabilidad. Y bajo esa palabra caben decisiones que el ciudadano común jamás votó. La intervención del yen no demuestra una conspiración, demuestra algo más concreto. Cuando el sistema entra en peligro, las fronteras monetarias se vuelven flexibles y los gobiernos coordinan en horas lo que al público le presentan como mercados libres. La pregunta legítima es, ¿quién fija los límites de esa coordinación y quién responde cuando falla? Ahora mira el origen inmediato de la presión. El 1 de agosto, Donald Trump anunció que Estados Unidos frenaría un nuevo ataque contra Irán mientras se intentaba cerrar rápidamente un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz y detener la amenaza nuclear iraní. Fue una decisión de contención en medio de un escenario peligrosísimo. El estrecho de Hormuz movía, antes de esta guerra, alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Reuters informó que Irán lo mantiene en gran medida cerrado. Un paso marítimo angosto está decidiendo el precio del transporte, de los alimentos y de la electricidad a miles de kilómetros. La pausa anunciada por Trump no borró la amenaza. Las fuerzas iraníes dijeron que permanecían en el máximo nivel de preparación. Kuwait afirmó que destruyó drones hostiles lanzados por Irán contra instalaciones vitales. Esto no es retórica lejana. Son aparatos armados cruzando cielos donde se concentra buena parte de la energía mundial. Al mismo tiempo, aliados hutíes de Irán amenazaron el estrecho de Bab el-Mandeb, la otra garganta marítima que conecta el Mar Rojo con el Canal de Suez. Si Hormuz aprieta por un lado y Bab el-Mandeb por el otro, la presión no cae únicamente sobre los tanqueros, cae sobre cada cadena de suministro. La autoridad marítima británica recibió reportes de 2 incidentes frente a Omán. En uno, un proyectil desconocido golpeó un tanquero y dañó la sala de máquinas. En otro, el capitán vio una explosión cerca del barco. Mientras los diplomáticos hablan de acuerdos, el mar sigue hablando con fuego. Cuando el cese al fuego de abril comenzó a deshacerse, los futuros del crudo Brent saltaron 24%. Ese número explica más que 100 discursos. La guerra no se queda donde cae la bomba.
viaja dentro de un barril, entra al camión, llega al supermercado y termina en la mesa de una familia. Las escrituras llevan siglos advirtiendo que los conflictos no vienen solos. Traen hambre, temor, desplazamiento y gobiernos desesperados por conservar el orden. Todavía no voy a citar un pasaje. Primero quiero que veas los documentos de este domingo. Después abriremos la Biblia con toda su fuerza. El 31 de julio, ExxonMobil y Chevron advirtieron que el diésel y otros combustibles refinados seguirían escasos y caros durante la segunda mitad de 2026. Las dos compañías operaron sus refinerías estadounidenses a niveles récord. Aún así, dijeron que esa intensidad no puede sostenerse indefinidamente. La gasolina en Estados Unidos volvió a superar los $4 por galón. Exxon logró producción récord de diésel en el segundo trimestre y Chevron procesó más de 1 millón de barriles diarios en sus refinerías estadounidenses. El esfuerzo es enorme, pero la salida por Hormuz sigue siendo la válvula que falta. El director de Exxon dijo que la utilización actual de las refinerías no puede mantenerse por mucho tiempo. Chevron calculó que las paradas de mantenimiento podrían restarle entre 175 y 225 millones de dólares a sus ganancias del tercer trimestre. El sistema está corriendo caliente y sin margen cómodo. Mira la cadena completa. Un dron cae en Kuwait, un tanquero recibe un impacto frente a Omán, el Brent sube, el diésel escasea, la inflación regresa y los bancos centrales endurecen el dinero. Cada eslabón está documentado. El patrón no necesita adorno. Comparte este episodio antes de que el ruido diario entierre los datos, no para sembrar pánico, sino para que nadie pueda decir mañana que las señales estaban ocultas. Estaban en Reuters, en la OMS, en el Banco Central Europeo y en el Banco de Pagos Internacionales. Europa ya recibió el golpe. Eurostat informó que la inflación de la zona euro subió a 2,9% en julio, desde 2,8%. Reuters atribuyó el aumento en parte al salto del petróleo provocado por la guerra con Irán. La inflación subyacente también avanzó a 2,5%. La inflación de servicios llegó a 3,3%. El Banco Central Europeo ya había señalado que una subida de tasas estaba cerca y los mercados descontaban más de 2 aumentos. El ciudadano paga primero en la bomba y después en el crédito. La guerra cobra 2 veces. La economía de la zona euro creció 0,4% en el segundo trimestre, más de lo esperado. Eso le da al Banco Central espacio político para subir tasas sin admitir que está ahogando una economía en recesión. La palabra técnica será normalización. En la casa se sentirá como hipoteca, alquiler y deuda más caro. La guerra sube el combustible sube los precios suben las tasas hunden monedas. Entonces llega la intervención. Esa es la maquinaria. El misil hace ruido una vez, la deuda hace ruido todos los meses. El Banco Mundial advirtió el 22 de julio que una escalada mayor en Oriente Medio podía reducir el crecimiento mundial de 2026 hasta 1,3% desde 2,9% el año anterior. No era una profecía religiosa, era el cálculo de su economista jefe. Naomi Klein explicó en La doctrina del shock cómo una crisis abre puertas que en tiempos tranquilos permanecerían cerradas. No estoy diciendo que la guerra haya sido creada para imponer cada medida económica. Estoy diciendo que una vez llega la crisis, las instituciones ya saben usarla para ampliar su margen de acción. En junio, Malasia ordenó recortes en los presupuestos operativos de ministerios y agencias por los costos de la guerra. Al mismo tiempo, elevó el gasto para subsidiar gasolina de 700 millones a 2.000 millones de ringgit, menos dinero para unas funciones del Estado, más dinero para contener el precio que la guerra disparó. Mauricio restringió usos no esenciales de electricidad, como iluminación decorativa, calefacción de piscinas y fuentes. Kenia redujo el precio del diésel después de protestas. País tras país reaccionó con subsidios, restricciones y órdenes administrativas. Eso es gobernar bajo presión energética. Familia reflexionista, el eje ya está claro. No es una noticia sobre Japón, otra sobre Irán y otra sobre Europa. Es una sola corriente de presión, guerra, energía, inflación, deuda y poder de emergencia. Y ahora vamos a mirar el paso que casi siempre recibe menos atención, la transformación del dinero mismo.
En julio de 2026, el Banco Central Europeo publicó la versión 0.91 del reglamento operativo del euro digital. El proyecto no está dormido. Está escribiendo las reglas con las que una moneda pública digital podría circular en comercios, internet y pagos entre personas. ¡Atención! Visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código CSUSP. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. El Banco Central Europeo dice que el euro digital complementaría al efectivo y que podría usarse en línea o fuera de línea, desde un teléfono o una tarjeta. También afirma que el eurosistema no podría identificar al comprador ni lo comprado a partir de los datos que recibe. Esa es la promesa oficial. La vigilancia ciudadana debe examinar cómo se cumple. El calendario también está escrito. El banco aspira a estar listo para una posible primera emisión en 2029, siempre que la legislación europea necesaria sea aprobada durante 2026. El debate legal ocurre ahora, mientras el continente soporta presión energética, inflación y nuevas subidas de tasas. El 14 de julio, el Banco Central Europeo seleccionó 36 proveedores de servicios de pago para un programa piloto. Participarán el propio banco y 19 bancos centrales nacionales. El ejercicio comenzará en la segunda mitad de 2027 y durará 12 meses. El piloto probará cuentas beta, pagos entre personas y pagos a comercio, tanto en línea como fuera de línea. Habrá establecimientos físicos y comercio electrónico. No tiene todavía curso legal, pero estará diseñado para parecerse técnicamente a lo que prevé la legislación. El laboratorio ya tiene fecha, participantes y escenarios cotidianos. Klaus Schwab, en la cuarta revolución industrial y en el Gran Reset, defendió una reorganización profunda de economía, tecnología y gobierno. No hace falta atribuirle frases dudosas. Sus libros existen, su programa está publicado y su visión coloca la digitalización en el centro de la vida económica. El Banco de Pagos Internacionales fue todavía más lejos. En julio, el proyecto Ahora hizo pruebas con valor real en un ambiente controlado. 28 instituciones financieras y bancos centrales de Asia, Europa y Norteamérica completaron transacciones por unos 800.000 francos suizos. Las pruebas cubrieron 17 escenarios y montos desde 9.000 hasta 125.000 francos suizos o su equivalente. El objetivo fue demostrar que reservas de bancos centrales y depósitos bancarios tokenizados podían liquidarse en una plataforma compartida y programable. La palabra programable merece atención serena. El informe anual de 2026 del Banco de Pagos Internacionales propone un libro contable unificado que integre reservas tokenizadas, depósitos bancarios tokenizados, otras formas reguladas de dinero privado y activos tokenizados. Todo en un mismo lugar, con reglas de acceso, gobierno, datos y cumplimiento. Carol Quigley, en Tragedy and Hope, documentó cómo redes financieras e institucionales pueden ejercer poder más allá del ciclo electoral. Quigley no escribió sobre el euro digital, pero su método sirve: seguir instituciones, documentos y mecanismos, en vez de perseguir rumores sin prueba. Zbigniew Brzezinski llamó el gran tablero mundial a la lucha por posiciones geográficas, rutas y poder. Hoy, el tablero incluye Hormuz, Babel Mandeb, bonos del tesoro, monedas debilitadas y plataformas de pago. El territorio sigue importando, pero la infraestructura financiera también es territorio. ¿Es malo todo dinero digital? Esa sería una afirmación irresponsable. ¿Puede una infraestructura programable ser usada para aplicar reglas, bloquear accesos o condicionar operaciones? Técnicamente sí, dependiendo del diseño y la ley. Por eso el debate debe ocurrir antes de la emergencia, no después de que la emergencia cierre todas las opciones. Ahora añade la identidad. La Comisión Europea dice que las billeteras de identidad digital de la Unión deben lanzarse a finales de 2026. El Reglamento Europeo de Identidad Digital entró en vigor en mayo de 2024 y los Estados miembros preparan aplicaciones capaces de almacenar documentos y credenciales oficiales. La Comisión presenta la billetera como un medio seguro para identificarse ante servicios públicos y empresas privadas. Permitirá guardar títulos académicos, pases de transporte y documentos, entrar a plataformas y compartir datos como edad o nacionalidad. La misma llave puede abrir muchas puertas.
También puede convertirse en una puerta obligatoria si las leyes cambian. Los programas piloto europeos han involucrado a más de 350 entidades de 26 Estados miembros, además de Noruega, Islandia y Ucrania. Entre los casos probados aparecen servicios gubernamentales, apertura de cuentas bancarias, registro de tarjetas SIM, licencias de conducir, educación, transporte, salud y pagos. Mira la convergencia técnica, identidad para abrir la cuenta, moneda digital para pagar, plataforma común para liquidar, legislación para definir acceso, emergencia para acelerar decisiones. No afirmo que exista una orden secreta única. Afirmo que las piezas públicas son compatibles entre sí y que eso obliga a preguntar quién protegerá la libertad del ciudadano. Aldous Huxley, en Un mundo feliz, vio un control que no siempre llega con botas. Puede llegar como comodidad, rapidez y alivio del esfuerzo. Un solo clic, una sola billetera, una sola identidad. Todo fácil, hasta el día en que la facilidad se convierte en dependencia. Orwell temía el poder que prohíbe. Huxley temía el poder que seduce. El sistema moderno aprendió a combinar ambas cosas. Ofrece comodidad al que entra y fricción al que decide quedarse fuera. Por eso la libertad no se mide únicamente por lo que una aplicación permite, sino por si puedes vivir sin ella. Tu like ayuda a que este análisis no quede enterrado. Aquí no estamos rechazando la tecnología, estamos exigiendo límites, efectivo disponible, vías alternativas, tribunales independientes y reglas que impidan que una identidad digital se convierta en permiso para existir. Y hay una señal de resistencia real. El 19 de julio, Reuters informó que el nuevo liderazgo británico abandonaría un proyecto nacional de identidad digital para trabajadores. El plan había sido rebajado tras fuertes críticas y una comisión multipartidista lo había calificado como un fracaso. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria británica había calculado un costo de unos 1.800 millones de libras entre los ejercicios 2026 y 2029. El gobierno decidió redirigir atención y recursos hacia el costo de vida. Esto prueba que una política digital puede frenarse cuando el público exige cuentas. No toda decisión está escrita para siempre. No toda institución gana. No toda sociedad acepta. El despertar comienza cuando el ciudadano deja de discutir rumores y aprende a leer presupuestos, reglamentos, pilotos y calendarios legislativos. El poder teme menos al grito que al pueblo informado. Pero mientras Europa discute identidad y dinero, otra emergencia crece en África Central. El 1 de agosto, la Organización Mundial de la Salud publicó una nueva actualización sobre el brote de ébola por virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo. Los números exigen respeto, no fantasía. Familia reflexionista. Al 30 de julio había 3.605 casos confirmados y 1.587 muertes. La letalidad registrada era de 44%. La OMS lo describió como el mayor brote de ébola documentado en la historia del país. Durante la semana epidemiológica número 30 se notificaron 567 casos nuevos y 296 muertes, los mayores registros semanales del brote. La enfermedad ya había alcanzado 49 zonas sanitarias en 5 provincias. Es una expansión real y medible. La OMS informó también que 651 personas se habían recuperado. Ese dato importa. El ébola es grave, pero la atención temprana, el aislamiento seguro, el rastreo de contactos y el trabajo comunitario salvan vidas. El miedo no debe destruir la verdad médica. El 17 de mayo, la OMS declaró este brote una emergencia de salud pública de importancia internacional. También aclaró que no cumplía los criterios de una emergencia pandémica. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Es una crisis internacional seria, pero no una pandemia mundial. La variante Bundibugyo no tiene todavía una vacuna o tratamiento específico aprobado, aunque existen ensayos en marcha. En julio comenzaron pruebas de tratamientos y candidatos vacunales. La respuesta responsable es seguir la evidencia, proteger al personal sanitario y no convertir el sufrimiento de miles de familias en una fábrica de rumores. La conexión con nuestro eje aparece en el propio informe sanitario. El brote ocurre en una región golpeada por conflicto armado, desplazamiento, movilidad intensa y acceso limitado a hospitales, agua y alimentos.
La guerra no fabrica el virus, pero destruye las defensas sociales que permiten contenerlo. El 16 de julio, el director general de la OMS dijo que más del 80% de los nuevos casos aparecían fuera de listas conocidas de contacto. 2/3 de las muertes ocurrían en comunidades entre personas que nunca llegaron a un centro de salud. El brote estaba corriendo más rápido que la respuesta. ¡Atención! Visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código VMQJT. VMQJT. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. Ese mismo informe señaló que un centro de tratamiento en Bunia había sido atacado y que el conflicto impedía llegar a las zonas afectadas. También hablaba de un déficit superior a $400 millones en el plan conjunto de la OMS y África CDC. Guerra, enfermedad y financiación aparecen otra vez en la misma página. La Biblia nos avisó que vendrían dolores que se alimentan unos a otros. Una guerra desplaza familias. El desplazamiento rompe la vigilancia sanitaria. La enfermedad aumenta el miedo. El miedo exige respuestas rápidas. Y las respuestas rápidas entregan más poder a organismos que rara vez lo devuelven con la misma velocidad. Hannah Arendt enseñó que los sistemas de dominación crecen cuando la responsabilidad se disuelve entre oficinas, formularios y funcionarios que solo cumplen procedimientos. El peligro no siempre lleva rostro de tirano. A veces tiene un portal, una norma técnica y una casilla que nadie puede dejar vacía. Por eso debemos separar dos cosas. Una emergencia sanitaria real merece médicos, recursos y cooperación. Una emergencia no debe convertirse automáticamente en cheque en blanco para vigilancia permanente. Defender la salud y defender la libertad no son tareas enemigas. El poder prefiere que creamos que debemos escoger una sola. Vuelve al principio. Japón y Estados Unidos coordinan una intervención monetaria. Irán mantiene presión sobre Hormuz. Europa registra más inflación. El Banco Central Europeo prepara el euro digital. El Banco de Pagos Internacionales prueba dinero tokenizado. La Unión Europea prepara identidad digital. La OMS gestiona una emergencia internacional. Son hechos simultáneos, no una prueba automática de mando único. La sospecha responsable empieza donde termina la prueba. ¿Puede una crisis energética facilitar nuevas restricciones? Sí, ya ocurrió con subsidios y controles. ¿Puede una infraestructura digital ampliar el poder administrativo? Sí, su diseño lo permite. ¿Existe un documento que demuestre una sola sala coordinando todo? No lo tenemos. Por eso hablamos de patrón, incentivos y compatibilidad, no de fábulas. La agenda del poder no necesita que todos los actores se reúnan. Basta que compartan la misma respuesta ante cada crisis. Más centralización, más datos, más intermediación y menos espacio para vivir fuera del sistema. Ahí está el punto que los documentos permiten examinar. Sube la guerra, sube el petróleo, sube la inflación, suben las tasas, tiembla la moneda, entra el Banco Central, llega la identidad digital, llega el dinero programable y cada paso se presenta como remedio del anterior. El ciudadano termina viviendo dentro de una solución que nunca diseñó. Comenta y comparte con alguien que todavía crea que economía, guerra, salud y tecnología viven en habitaciones separadas. El poder ya las administra juntas, la libertad tendrá que aprender a defenderse con la misma disciplina. Ahora sí, abre la Biblia. Mateo 24, 6 al 8 habla de guerra, rumores de guerra, naciones levantándose contra naciones, hambres y terremotos. Jesús llamó a todo eso principio de dolores. No dijo que cada crisis aislada fuera el fin, dijo que debíamos reconocer la secuencia. Lucas 21:11 añade pestilencia, grandes señales y temor. La Escritura no separa la convulsión política de la enfermedad y del miedo colectivo. Las presenta como parte de una época en la que el mundo pierde estabilidad y busca salvación en sistemas humanos cada vez más fuertes. Primera de Tesalonicenses 5:3 advierte que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Fíjate en el lenguaje del poder moderno: estabilidad, seguridad, protección, cumplimiento. Las palabras pueden describir bienes legítimos. También pueden convertirse en sellos para medidas que nadie se atreve a discutir. Apocalipsis 13, 16 y 17
Presenta un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin una marca vinculada a autoridad y lealtad. La Biblia no menciona el euro digital, una aplicación ni una empresa moderna, pero sí anuncia el principio: control económico unido a identificación y obediencia. No voy a poner fecha ni a señalar a una persona como anticristo. La Escritura manda velar, no fabricar calendarios. Lo que sí puedo decir es que la capacidad técnica para identificar, autorizar y condicionar transacciones ya está siendo construida públicamente por gobiernos y bancos centrales. Daniel 12:4 habla de un tiempo en que aumentaría el conocimiento. Nuestra generación puede mover dinero, identidad y datos en segundos a través de continentes. Ese conocimiento puede servir para sanar y alimentar. También puede servir para vigilar y excluir. La herramienta no es el Dios, el hombre tampoco lo es. Apocalipsis 18 describe un sistema mundial de comercio, lujo y poder que cae en una hora y deja llorando a mercaderes y gobernantes. La imagen de una economía global concentrada y frágil ya no parece lejana, cuando un estrecho marítimo puede sacudir monedas, tasas y alimentos en todo el planeta. Salmo 27 dice que unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Traducido a nuestra hora, unos confían en bancos centrales, algoritmos, armas y organismos. El creyente usa la prudencia, pero no entrega su alma a ninguna máquina de seguridad. Efesios 6:12 recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Por eso no culpamos a pueblos ni razas, examinamos agendas, instituciones y decisiones. Y por encima de todo, entendemos que la batalla final es espiritual. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio impide dos errores: dormir mientras el sistema avanza o caer en pánico y creer cualquier rumor. El cristiano vela con la Biblia abierta y la cabeza fría. Romanos 13 no convierte al Estado en Dios. Primera de Pedro 2 tampoco entrega la conciencia al gobernante. La obediencia civil tiene límite cuando el poder exige lo que pertenece a Dios. Los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, familia reflexionista, conserva efectivo cuando puedas, exige alternativas legales, protege tus documentos, lee las condiciones de cada servicio y enseña a tus hijos que comodidad no significa libertad. Ninguna de esas acciones salva el alma, pero la prudencia también es bíblica. Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Ver el peligro no es vivir aterrorizado, es prepararse sin idolatrar la preparación. Almacena sensatez, fortalece la familia, conoce a tus vecinos y no dependas de una sola vía para todo. Juan 14:1 recoge las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. El mundo puede centralizar pagos, datos y fronteras, no puede cancelar la promesa de Cristo, puede dificultar la compra y la venta, no puede comprar la salvación ni vender la eternidad. Apocalipsis 14:12 llama a la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Perseverar no es esconderse del mundo, es negarse a rendir la conciencia cuando la presión económica, política o social exige adoración. La intervención del yen puede terminar mañana, Hormuz puede reabrir, el petróleo puede bajar, el brote puede ser contenido, ojalá ocurra, pero la infraestructura creada durante estas crisis permanecerá y la pregunta espiritual seguirá intacta. Cuando llegue la orden que choque con Dios, ¿a quién obedecerás? Yo cierro con Apocalipsis 22:12. Cristo viene pronto y trae su recompensa para pagar a cada uno según su obra. No pongas tu esperanza en el precio del petróleo, en una moneda fuerte ni en un gobernante humano. Mantén los ojos abiertos, la conciencia limpia y la fe firme. Familia reflexionista, la guerra ya entró en el dinero. El dinero está entrando en la identidad. La identidad puede entrar en cada acto de la vida, pero el nombre escrito por Cristo no depende de ningún banco central. Vela, discierne, no temas y permanece fiel hasta el final. Y esto que acabo de plantearte no es una fantasía lejana,
Es lo que la mano dura de los que manejan la economía y la izquierda que empuja la dependencia le tienen preparado a la familia hispana trabajadora en los próximos años. Grábate bien lo que hablamos aquí, pero no te vayas porque esta transmisión no se detiene ni un segundo. En lo que termino esta frase ya está entrando el próximo bloque aquí mismo, sin que muevas nada. Y déjame decirte una cosa, lo que viene ahora pega igual de fuerte que esto, o más. No te voy a adelantar nada, pero te aseguro que te vas a quedar clavado en la pantalla. Déjame tu comentario ahí abajo, dime qué piensas y agarra el celular y mándale esta transmisión ahora mismo a alguien que necesita escuchar esto. Quédate ahí, que esto sigue candela.